¿Cómo están? Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestra reunión de este lunes, lunes 27 de junio. Voy a ver si se escucha bien el sonido y se ve. Buenas noches a los que se vayan integrando. Bueno, vamos a iniciar, como comúnmente son las juntas en los grupos de autoayuda, con un minuto de meditación o de silencio. El motivo del inicio de las reuniones así es que pues te concentres en el aquí y en el ahora, sueltes tus emociones, dejes de andar cargando lo que andas cargando durante el día de hoy, que ya no vas a solucionar ahorita, o por lo menos en la próxima hora y cachito, y que te quedes aquí, te regales este tiempo para ti. Así es que iniciamos con un minuto de silencio o meditación. Si crees en Dios, pues habla con Él, haz oración, medita. Si no crees en Dios, bueno, pues medita, que eso también te va a servir. Iniciamos y al minuto iniciamos la junta. El que no haya terminado puede continuar. ¿Cómo están? En una de esas le voy a picar a ver si se puede invitar a alguien y hacer preguntas. Yo creo que al final intentamos. No sé cómo sea eso de invitar en vivo, pero pues lo intentamos al rato. Buenas noches a todos. La semana pasada habíamos empezado a leer sobre el primer paso de los 12 pasos de AA, o de los 12 pasos de Neuróticos Anónimos, de los 12 pasos de narcóticos codependientes, y de cualquier agrupación de 12 pasos. Todos se basan en o por lo menos utilizan este esquema que tiene AA. Así es que nos quedamos hablando la semana pasada sobre lo que era la derrota, o habla el primer paso que tengo aquí, que admitimos que éramos impotentes ante la situación que cada quien identificó en la junta pasada y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Hay muchos comentarios que yo recibí sobre el aspecto de, ok, Rebeca, pues ya admití que tengo un problema con mi marido, soy impotente ante el alcoholismo de mi marido, me derroto ante la adicción de uno de mis hijos, no puedo controlar o me derroto ante mi familia, tengo una familia conflictiva, tuve otros comentarios de ese tipo. Cualquier situación que tú hayas identificado la semana pasada, cualquier comportamiento, de hecho muchos creo que lo hicieron hacia el exterior, lo que no puedo controlar, y está bien. Francamente, nuestro primer paso significa que tengo que admitir, asimilar que no puedo controlar a los que están fuera de mí. Y muchos, hasta cierto punto, creo que fue un paso un poco doloroso. O sea, admitir que tienes un familiar con un comportamiento adictivo, pues es una derrota, sí, claro. Nadie tiene el concepto de que a tu familia va a llegar una adicción. Admitir que tienes un hijo con un comportamiento que no te agrada. El domingo me tocó ir al campamento de Jóvenes en Acción, que se promociona en Valor, que era, pues es como un campamento tipo retiro, dinámicas para desde adolescentes a jóvenes. Y me invitaron a dar el tema de prevención de adicciones o adicciones con los jóvenes. Entonces, llegó un punto en que me tocaron jóvenes como entre 15, 16 hasta 20 y tantos. Y yo les hacía preguntas sobre qué saben de adicciones, cuántos tipos de adicciones hay, qué es lo más común que consumen, a lo que se van a enfrentar de aquí en adelante. Me sorprendió que muchos tienen bastante información, creo que muchísimo hasta más que los padres.
La verdad es que sí me tocó platicar muy bien con ellos. En algunos puntos yo les dije, pregúntame. Yo sí te puedo responder si lo que investigaste en internet es válido o no. Tenían nociones, pero ninguno tenía información certera si la marihuana era buena, qué tipos de sustancias hay, cuántas adicciones hay. Y creo que el punto aquí es la desinformación. Si los jóvenes entre 16, 15, 20 y tantos años se basan por lo que escuchan, lo que sienten y lo que investigan en Google, ya me imagino los papás. En pañales estamos y tenemos que prepararnos para abordar estos temas. El viernes me tocó platicar con una señora lindísima, Lucy, no voy a decir su apellido, sobre una situación de un familiar, de uno de sus hijos. Y después me tocó platicar con otra persona también sobre la situación de su marido. Y entonces me decían, oye, yo entendí en la junta que no lo puedo salvar, pero sí quiero salvarlo, sí le quiero ayudar. O sea, no puede ser que el derrotarme es me derroto y no hago nada. Y creo que a veces entendemos, como nuestra mente suele ser, o nos vamos a un extremo, o nos quedamos, somos absolutistas, frío, caliente. O sea, a ver, tú no lo puedes salvar, pero puedes hacer todo lo posible para ponerle los medios para que busque la ayuda. Pero salvarlo no depende de ti. Pero sí puedo moverme, sí puedo decir las cosas, sí puedo llegar y poner límites, sí puedo llegar y hablar. Pero el punto que yo vi aquí es que hoy una persona me habló también y me dijo, oye, tengo la sospecha que mi marido está consumiendo, solo que no sé cómo abordarlo. Y yo creo que lo que tenemos que aprender es a preguntar y hablar abiertamente. Pierden el miedo a los temas. Es que se ofende, es que se va a enojar, pues nadie, o sea, y tengo una señora que me dijo, es que yo vi a mi hijo que traía una bolsita en la mano y le dije que me la enseñara y se enojó. Y luego le pregunté si estaba consumiendo drogas y me dijo que no. Y se los digo con toda honestidad, como se lo dije a esta persona. Neta, ¿tú crees que si tú cachas infragante a alguien con una bolsita, con unas pastillas, con algo, y le preguntas, te va a decir, sí, mira, tomas marihuana, sí, mira, tomas cocaína, sí, mira, es cristal, lo hago? ¿Alguien lo hará? Por favor, no seamos ingenuos, de verdad. O sea, nadie te va a llegar y te va a decir, sí, estoy consumiendo, a menos de que la persona ya esté en un grado de adicción y en un cansancio emocional, que después de cierta resistencia te diga, sí, ocupo ayuda. Pero a lo mejor a las primeras nadie te lo va a aceptar, ni nosotros. Nosotros también hubiéramos mentido. ¿Por qué crees que el otro te va a decir la verdad en cuanto le preguntes? ¿Qué te hace pensar que te va a decir la verdad en cuanto le preguntes? Tienes que aprender a dialogar con las personas que tienen un comportamiento adictivo. Y sobre todo, para yo poder dialogar con ellos, yo necesito aprender a manejar mis emociones. Tengo que aclararle a la persona, no te estoy atacando, no tengo nada en contra de ti, mi preocupación es el amor que te tengo. Y si lo sientes como ataque, pues lo siento. Pero necesito hacerte estas preguntas. Si te ofendes, si te humillas, pues lo siento, necesito hacerte estas preguntas. No para ti, para mi tranquilidad, para mi mente, porque mi mente divaga mucho. ¿Estás consumiendo algo? No. Entonces podemos ir a hacer un antidoping. Y ahí tú verás la reacción. Habrá chavos que hasta le dicen, sí, vamos, adelante. Y un antidoping no te da la certeza de que van a salir todas las sustancias, pero por lo menos tú le vas a ver el comportamiento al otro. A lo que yo voy con este punto es que nosotros, nuestro gran conflicto es aprender a manejar nuestras emociones. Si tu derrota la semana pasada fue, tengo un familiar así, mi esposo es así, mi hijo es así, mis padres son así, el pinche mundo es así, qué bueno, ya diste un pequeño pasito a la derrota. Porque ahora viene el siguiente paso hacia nosotros mismos, hacia lo personal. Yo tengo que dominar mi ego, yo tengo que dominar mis ganas de querer controlar, de querer salvar y derrotarme ante eso, ante mí. No ante ya el problema del otro. El problema del otro es evidente. Y si no te queda claro, no puedes hacer gran cosa por el otro. Por ti sí. Pero mientras tú no aprendas a derrotarte o a saber controlar tus emociones, tu ego, perdón, vas a estar en el mismo punto de querer ver al otro. Y algo de lo que trabajan mucho en los grupos de autoayuda y sobre todo en los centros de rehabilitación es,
tendrás que tener una práctica de dejar de querer ver hacia afuera. El autoconocimiento es interior. Verme yo, trabajar en mí, tener yo antes de, como dice la palabra, la Biblia, antes de ver la viga en el otro, o antes de ver la paja en el otro, perdón, tengo que ver, es que yo sí les veo vigas, antes de ver la paja en el otro, tengo que ver la viga que yo traigo, porque entonces, para muchos fue bien fácil admitir el problema hacia afuera. Es alcohólico, es drogadicto, ve pornografía, es infiel, mis padres son tóxicos, como lo he dicho, estoy dando los ejemplos que escuché. Y eso es muy sencillo. El problema hacia afuera es visible. El problema hacia adentro es el que nos cuesta más trabajo, trabajar en nosotros mismos. Y hoy me voy a basar, voy a tomar muchos extractos sobre todo esto del primer paso. Voy a hablar, como los dije los que me han preguntado, mi libro es súper viejito, pero es el libro de los 12 pasos. Y hay otro que se llama el libro azul o el libro grande, que le denominan el libro de Alcohólicos Anónimos, que el mío ya no tiene pasta, pero voy a hablar algunos párrafos de ahí, pero hoy me quiero basar en un libro que creo que es el que más nos va a ayudar el día de hoy. Yo les platicaba que cuando yo llegué a AA, yo tenía como 23, 24 años. Llegué a unos grupos de cuarto y quinto paso. Después llegó un punto en el que pues me querían obligar a dejar de beber a huevo, porque pues AA no puedes beber. Y yo inteligentemente dije, es que mi problema no es el alcohol, son las emociones. Me voy a ir a un grupo de neuróticos anónimos. Y fui un tiempo porque pues ahí nomás te ayudaban a controlar las emociones y podías beber hábilmente yo. Y ahí fue donde conocí este libro. He hecho muchos programas con él, pero el libro se llama Las leyes de la enfermedad mental y emocional. Y el libro, hablando del primer paso de Neuróticos Anónimos, que es el que voy a mencionar ahorita, dice que la enfermedad de la neurosis es aquella persona que no sabe controlar sus emociones, o sea, todos los seres humanos. Algunos en mayor grado, algunos en menor. Y entonces dice que la raíz o el tratamiento o lo que el ser humano necesita para trabajar sus emociones es conocer, contener y trabajar en el egoísmo. Pero entonces creo que tenemos el concepto como lo explican aquí, ante lo que tú te tienes que derrotar internamente es tu egoísmo. Mientras tú no conozcas el tamaño de tu ego, la resistencia que pones al cambio, la resistencia que pones a la vida, no puedes derrotarte al 100%. Ya lo hiciste hacia afuera y qué bueno, ya aceptaste que el otro tiene un problema, ya entendiste que de aquí para allá no te toca, pero de aquí para acá sí te toca. Y tienes que trabajar en ello, porque la finalidad de trabajar en los grupos de autoayuda es personal. Como le he dicho en otras sesiones, si tú vienes aquí esperando ayudar a otro, pues siéntate, porque lo que tú escuchas, no, ni siquiera aunque los dos estuvieran sentados juntos, nada te asegura que él esté recibiendo la misma información. Cada quien tiene su propio filtro mental, cada quien entiende lo que quiere entender y cada quien puede estar. A mí me tocó mucho tiempo, yo les decía, yo iba juntas en alguna etapa de mi vida y bebía. Y tú puedes estar sentado en una reunión, en una junta, inclusive en terapia, porque me ha pasado que hay personas que están sentados frente a ti y su mente está en otro lado, están pensando en otra cosa. Me tocan muchos chavos que a veces los llevan a fuerzas, porque los papás piensan que porque hablen conmigo, yo les voy a ayudar a que dejen de consumir alguna sustancia o a cambiar un comportamiento. Mi trabajo es empatizar, mi trabajo es retener su atención, mi trabajo es darle información y mi trabajo es entrar un poco para que piensen y para que quieran aventarse esta chamba del autoconocimiento. Yo a veces les digo a todos, más con los chavos, porque los adultos pues van por su propia voluntad la mayoría. Date la oportunidad de un mes de terapia, es una sesión a la semana, son 4 sesiones. Toma un mes de terapia. Si en un mes de terapia descubres cosas que te hagan mejor ser humano, adelante. Si en 4 sesiones
te interesa tener más crecimiento, te quedas. Y si no, por lo menos con 4 sesiones ya aseguramos que tengas buena información para que no te vayas y te des de topes en la vida con las sustancias, que fue lo que me pasó ayer con los chavos del campamento. Que creo que en ese punto, pues, como no son temas que se hablan en las escuelas, no son temas que se hablan en casa, no son temas que se hablan más que entre amigos, en Google, en chats, en círculos sociales de las mismas edades, no hay información y no hay cierta autoridad y no hay una cierta guía un poco más cuerda. Porque para ellos ahorita es todo experimental, descubrir, o algo que yo les digo mucho también a los papás, por favor, papás, terminé de dar la charla ayer y se acercó una chavita como de 16 años, muy bonita ella, muy linda, y yo empecé a hablar de todos los tipos de adicciones, principalmente de sustancias, pero yo les decía a los chavos, ustedes ahorita están en la edad en que van a conocer la pornografía, aunque no quieran, estadísticamente la van a conocer. El mundo es erotizado, vivimos en un mundo sexualizado ya y con una apertura sexual impresionante que no nos tocó a nosotros. Prepárense para saber manejar este tipo de bombardeos, porque si te enganchas 15, 16, 13, 14 en la pornografía, que muchos en historia de vida lo han experimentado, a los 18, 19, 20 ya eres un adicto. Acabé la plática, se acercó una niña conmigo y me dice, ¿sabes que yo tengo ese problema de pornografía? 15, 16 años. Es que en la secundaria, los grupos, los retos, las fotografías, y me metí en un problema muy grande. Pues mi mamá se enteró y me ha ido muy mal con mi mamá. Y esto lo digo porque los familiares, cuando tú te enteras que tu hijo cometió un error, ve pornografía, consume drogas, bebe, roba, comete un error. Inclusive cuando tú te enteras que tu hijo tiene relaciones sexuales, tú como padre entras en un proceso de ansiedad, de tristeza, de decepción, que a veces si tú no lo sabes controlar y si tú no sabes manejar tus emociones, esta chavita lloraba y me decía, es que mi mamá ya no confía en mí, y es que mi mamá me trata mal, y es que mi mamá hace comentarios que me hacen, o sea, sí, Rebeca, la regué, y díganme quién chingados no la va a regar a los 15 años, o sea, de verdad, papás, ¿qué no se acuerdan que ustedes también fueron adolescentes? Estábamos más tapados, lo entiendo, fuimos educados con el miedo, no nos hubiéramos atrevido a subir fotos y a hacer cosas, lo entiendo, pero tienes que entender esta generación y tienes que, aunque no te guste, adaptarte un poco a la realidad moderna, que no estamos de acuerdo, pero es la que hay. No te la podemos cambiar. Eso es neurosis. Puedes inculcar valores en tu casa, pero tienes que estar bien consciente de los que tus hijos se van a enfrentar en la calle. Porque entonces yo le decía, ¿ya sabes qué? Yo en mi corazón de Lupita Venegas. Habla con tu mamá, dale mi teléfono y yo les voy a dar unas sesiones. Y yo quiero hablar con tu mamá, o sea, y sobre todo contigo, porque pobrecita traía una culpa a los 15 años impresionante. Vive el proceso, vive el campamento, vive el retiro, pero pues me escribes el lunes. Hoy me escribió la chava, de hecho me dijo que habló con su mamá me va a buscar, y creo que en este punto es, ¿cómo puede ser que una persona a los 15 años ya tenga un problema de pornografía? ¿Cómo puede ser que tengamos chavitos ahorita que en secundaria están consumiendo sustancias? Algo que yo les decía y se los digo, papás, todos van a probar experimentalmente. El hecho de que se enganchen o no es la información que reciban, es la información que tú les des, porque más vale llegar antes que tarde. Si tú tienes miedo de abordar ciertos temas con tus hijos, ¿cómo a quién se lo vamos a dejar? ¿A alguien que va a un retiro y habla 1 hora con ellos, 2 horas? Cuando tú los tienes todo el tiempo en tu casa, algo a lo que tú te tienes que derrotar, dentro de lo mucho que quiero abarcar hoy, 1 es tu ego, 2 es tu ignorancia. Admite que no sabes abordar ciertos temas con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con tus padres, pero admítelo. Esa es una verdadera derrota. No sé. Yo cuando le decía, y de hecho con Lucy que hablaba el viernes, cuando a mí me tocó con un familiar, cuando tú te enteras, vives, yo le decía a esta chava y lo he dicho siempre, los familiares viven como este síndrome del sabueso.
Entonces te enteras que tu hijo, que tu esposo, que tu X está teniendo un comportamiento o algo dañino, y los familiares empezamos, porque me incluyo, me tocó vivirlo con este familiar, a desarrollar a seguirlos, a preguntar dónde están, a estarlos checando, a hostigarlos, a asfixiarlos, a dejar de confiar en ellos. Dejamos de verlo como el primo, el hermano, el esposo, la pareja, el hijo, y los vemos como el adicto. Y les pones un estigma que luego tú no sabes cómo quitarlos, ¿eh? Inclusive no solo me voy a la adicción, tú tienes etiquetas para muchas personas que luego no te sabes quitar y no te dejan sociabilizar o no te dejan acercarte a los demás. Anótale todas esas cositas si tú las tienes a lo que tú te tienes que derrotar, porque entonces el proceso de las emociones que yo tengo que aprender a manejar dependen de mi ego. El ego es como ese termostato emocional que tenemos, y para eso nadie se pinta mejor que Neuróticos Anónimos. Este libro que les enseñé, voy a leer algunos párrafos porque creo que tal cual como lo dice, es lo mejor que nos puede servir. Dice: el egoísmo innato impedirá a la persona de llegar a tener relaciones humanas cariñosas y recíprocas. Ella no puede tenerlas, ya que no las conoce, está absolutamente impedida de experimentar cualquier acción humana y es, por lo tanto, la persona más sola del mundo. Hará cosas para atraer la atención, pensando que es amor, buscará aventuras amorosas, se acercará a personas tratando de ayudar y ser en vano, pero esto solo demuestra que hay una enfermedad emocional y mental, una baja estima y un ego que no sabe cómo ser valorado. Y constantemente estamos buscando la valoración por fuera. Menciona millones de personas, y entre comillas dicen normales, han tenido muchas veces lo que puede ser llamado experiencias traumáticas, y ellos no las perciben como traumáticas, pero nos causan problemas de comportamiento. Dejen de consentir a la persona enferma y de ayudarle a continuar enfermo. Tenemos que aprender a poner límites y tenemos que aprender a admitir el problema tanto en nosotros como en los demás. Me voy a brincar unos ciertos capítulos. Cuando yo llegué a Neuróticos Anónimos, y sobre todo la enfermedad emocional que describen ellos, dice: la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Cuando estuvimos emocionalmente enfermos, estábamos espiritualmente enfermos. Antes de que usted deje de leer y salga corriendo, le pedimos que considere esto. Una definición de espiritual está relacionado con el pensamiento y las emociones, ya que estas no son materia. Me voy a quedar en eso. De hecho, el libro azul de AA, porque esto que leí ahorita es de Neuróticos Anónimos, el libro azul de AA dice que el enfermo es una enfermedad. También lo menciona como una enfermedad del alma, no lo menciona como Neuróticos Anónimos espiritual. AA dice que es una enfermedad del alma. El alcoholismo es una enfermedad del alma. Entonces, dice que lo que nosotros tenemos al no saber controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones es una enfermedad espiritual, y que nosotros tenemos que entender que los pensamientos y las emociones no son humanas, por decirlo de alguna forma, no son materia, no es un hueso, no es un ojo, no es un órgano del cuerpo, como lo dije y lo dice el doctor Mario Alonso Puig. El cerebro no es la mente, el cerebro es un órgano maravilloso que tenemos y que tiene muchísimas funciones y muchísimas capacidades, pero ahí no están los pensamientos, el cerebro no es la mente. Y esta literatura menciona entonces, la enfermedad que nosotros tenemos es espiritual. Olvídate de la religión, porque ellos no mencionan tanto la cuestión religiosa en este aspecto. Porque no es materia, porque es una enfermedad, como dice AA, del alma. Lo que tienes es un problema de pensamientos y emociones. Luego dice, realmente teníamos enfermos nuestros pensamientos y las emociones. Me voy a ir más para acá. Descubrimos que estábamos llenos de odio, resentimiento, cólera, compasión por nosotros mismos o victimismo.
o conmiseración. Es que no viene, pero se los voy a agregar. Avaricia, egoísmo y otras malas emociones. Estas malas emociones continúan nuestra apariencia o ser espiritual, lo que en una conclusión se llama que son enfermedades espirituales. Luego me voy a ir a otro punto que también se me hace bien importante. Dice: tampoco pudimos recuperarnos por medio de pensamientos racionales. Los pensamientos racionales no controlan nuestras devastadoras emociones. Nosotros podríamos decirles: sí, por supuesto que es bueno amar al prójimo, pero no podíamos hacerlo. Y todos los intentos que hacíamos para ser felices y aprender a amar a otros no bastan con el simple pensamiento. Éramos demasiado egoístas, ya que era el alma lo que teníamos enferma. Mucha gente cree que ir a terapia, y sobre todo, no tengo nada contra la psicología, pero sobre todo la más conocida es la cognitiva conductual, que es un poco cambiar pensamientos y conductas. Que sí la utilizamos, sí, es muy buena de hecho. Pero entonces dice Neuróticos Anónimos y sobre todo esta literatura, no lo quiero encasillar en neurótico AA porque todos hablan de lo mismo. Es que por mucho que tú te metas un pensamiento racional, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. ¿Ya cambiaste? ¿Cuántas veces te lo has dicho? Lo voy a perdonar, tengo que perdonar, debo de perdonar. ¿Ya perdonaste? Los pensamientos racionales en la terapia no funcionan, ¿eh? Ayudan, sí, pero no funcionan. Porque entonces dice aquí, para que tú, como lo menciona el libro azul de ellos, que tú tienes que tener un desarrollo espiritual o una experiencia espiritual. No estamos hablando todavía de Dios, ¿eh? No estamos hablando de religión. Tú ve y búscalo donde tú quieras. Pero lo que nosotros tenemos enfermo es la mente, son los pensamientos, son las emociones. Y eso te podrás medicar, ¿eh? Si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes hipertensión, si tienes lo que tú quieras, te puedes medicar. Los medicamentos ayudan, pero no sanan. Al 100% la parte emocional y espiritual, no. Yo tengo personas que llegan y me dicen: Rebe, es que tengo un año medicada y me siento igual. Pues claro, el medicamento te ayuda al funcionamiento cerebral, el medicamento te ayuda a restablecer en algunas cuestiones el cuerpo, pero la mente es otra cosa, el espíritu, el alma es otra cosa, y tú lo quieres tratar con medicamentos. No tengo nada ni contra la homeopatía, ni contra los medicamentos. Si te funcionan físicamente, qué bueno, pero emocionalmente no hay medicamento que te ayude. Te darán tranquilidad, te tendrán relajado, te darán sueño, sí contribuyen en una parte. No digo que no, para que luego no me tundan. Pero creo que lo más importante, como yo le digo a estas personas, sí, el medicamento cumple su función. Pero la mente, los pensamientos, las emociones, como dice aquí, esa ya es tu chamba. Y mientras tú no te derrotes ante ese tipo de emociones malas que menciona aquí, ¿cómo piensas sanar? Las voy a repetir. Ay, mis lentes. Dice: descubríamos que estábamos llenos de odio, resentimientos, cólera, compasión por nosotros mismos, avaricia, egoísmo y otras malas emociones, entre las que más menciona aquí. Los 12 pasos originales mencionan en el 10º paso y sobre todo en la otra literatura de ellos, que el resentimiento es el ofensor número 1 del ser humano. Mata más personas que cualquier enfermedad, y lo creo. Y en este punto, ya te derrotaste, ya admitiste que tienes un problema con el exterior. Felicidades, qué bueno. Ya vamos avanzando, no lo digo en mal plan. Pero el siguiente escaloncito que nos toca esta semana es hacerlo ya hacia ti. Porque entonces sí, yo no puedo controlar a mi hijo, yo no puedo controlar a mi pareja, pero el resentimiento que siento adentro, ¿cómo me derroto ante él? La impotencia que siento, ¿cómo me derroto ante ella? El odio, la compasión, la conmiseración, el victimismo que yo siento, ¿cómo me derroto ante ello? Es bien fácil derrotarse ante afuera,
Ese paso es bien fácil y dicen que es difícil, sí, pero es más fácil contra los que siguen. Porque es bien fácil decir, tengo un familiar que bebe y me duele, me derroto, ya no lo puedo salvar, ya lo suelto. Ok, sube el siguiente escalón. Ahora admite lo que tú sientes y las emociones que te genera convivir con alguien así. Porque creo que todos los hemos vivido, no sé si yo sea la única. Cuando nos pasó este acontecimiento en familia, no queríamos que nadie supiera, sentir ese tipo de vergüenza de tener una persona que tuviera un problema de adicciones en tu familia, saber que la gente es cruel, que son pinches criticones, que hasta tu propia familia te chingan. Ante eso ya te derrotaste. Admitir que tal vez tu hijo, tu pareja no es lo que tú esperabas. Ok, me derroto. Ahora vente hacia el interior. La frustración que se siente que no te quieran como tú esperabas, que ya te derrotaste ante eso. El resentimiento que te genera el convivir con una persona que no cambia. La desesperación de que hablas de una forma, hablas de otra y no cambian. Esa es la siguiente derrota que sigue. Porque la primera es detectarlo hacia afuera. La segunda es verlo hacia adentro. Yo me tengo que derrotar ante esto. Esta parte que dicen el Neuróticos Anónimos es, ya entendimos que la enfermedad no está afuera. No es el problema el entorno. La vida es como es y no la puedes cambiar. Si no puedes aceptar eso, eso se llama neurosis, es locura. No eres Dios, no puedes controlar a nadie, no puedes cambiar a nadie. Eso, ¿ya lo entendiste? Felicidades. Pero ahora vente hacia ti. Eso que te produce que no puedas controlar a alguien, al mundo, al exterior, que las cosas no sean como tú quieres, eso se llama ego. Esas son emociones, esos son pensamientos. Y eso es lo que dice aquí. No se sana solo con pensamientos racionales. Porque si se sanara con pensamientos racionales, que sí funciona, no digo que no en algún punto, porque hay que reprogramar la mente, te pondrías a hacer planas. Lo voy a perdonar. Me cae que amo a mi marido, amo a mi mujer. Haz planas y con pensamientos racionales deja que salga el cambio de conducta. No se puede, por eso dice en este punto, como es una enfermedad espiritual, esto nos va a llevar a los siguientes pasos que se practican en este esquema de 12 pasos. Porque el segundo paso entonces dice, lo voy a leer tal cual. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El tercer paso menciona, los voy a fusionar un poco, pero ya los vamos a desglosar en las siguientes semanas. Decidimos poner nuestras vidas, nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como cada quien lo conciba. ¿Qué dice esto? Entonces el primer paso tengo que llegar a admitir tanto el exterior como lo que yo siento. Cuando yo ya me doy cuenta que no tiene que ver con ayuda humana, porque no te va a ayudar un padrino, no te va a ayudar una tribuna, no te va a ayudar el grupo, porque yo soy un conducto, pero yo no te estoy ayudando. O sea, yo cuando hay gente que doy de alta en sesiones, que de repente, cuando ya terminamos, y yo gracias por dejarme acompañarte, ha sido un proceso muy bonito, mira, cuando tú llegaste, y hacemos esto, y di de alta a 3 personas este sábado. Y pues hay algunas que me ven y me vas a dar de alta. Y yo, sí, me puedes escribir cuando quieras, pero pues ya no me necesitas. Tienes que aprender, y cuando de repente se te atoren cosas, bueno, pues hay personas que luego me escriben cada 6 meses o cada 3 meses. Oye, Rebe, se me atoró algo, traigo un pensamiento así, no lo puedo yo sola con las herramientas que me diste, ayúdame. Nada, nos vemos. Pero el proceso de hacer como este inventario de vida, esta línea de vida, conocer mi personalidad, conocer mi temperamento, conocer mi ego, ver la dimensión de mi locura, contenerla y trabajar, y luego ir desarrollando la parte espiritual con virtudes, capacidades, descubrirte como una persona sin defectos, empezar a verte como un ser humano lleno de luz, lleno de Dios, sin ningún pasado.
Ya después digo, bueno, pues ya vete, ¿no? O sea, ese es el proceso de terapia, por lo menos conmigo. Vas a irlo haciendo sesión tras sesión. Y entonces, cuando de repente hacemos como mira, tú llegaste así con este problema, ¿cómo lo controlaste? ¿Te diste cuenta? Sí, pues órale. Y creo que el principal, cuando la gente me dice, no, es que, gracias, créeme que yo hago bien poco, de verdad, yo haré un 20-30% de lo que tú has avanzado en todo este proceso. Me dejaste acompañarte y lo agradezco, pero la que se aventó un brinco al pasado, la que vio sus heridas nuevamente, la que las limpió, la que las enfrentó, la que fue honesta o el que fue honesto, el que decidió perdonar, el que empezó a educar a su mente a estar en el presente, la persona que empezó a tratar de controlar su carácter, a tratar de dejar las emociones a un lado y dejar de victimizarse, la persona que ha empezado a hacer este proceso de reestructuración o rehabilitación, eres tú, la chamba es tuya. Inclusive yo no es que todos vayan a terapia conmigo, yo sé que hay personas que en el simple grupo han descubierto cosas y han cambiado y van a su paso y lo vas haciendo, pero no lo hago yo te transmito la información que yo recibí. Tú eliges si te sirve, si no te sirve, si la aplicas o te vale madre, pero es tu decisión y tu consecuencia. Y tú estarás viendo si la información que recibes te sirve, la aplicas y te da resultados en tu vida. Habrá gente que dice, Rebe, yo intenté lo que dijiste, no me funcionó, a la chingada. Pues a la chingada, a ti no te funcionó, a mí sí. Ve y acude con otras personas, no hay problema. Pero aquí lo más importante que dicen los pasos es que llega un punto en el que cuando tú tengas una derrota definitiva hacia ti, te darás cuenta que la parte emocional y mental, sí, vas a tener un acompañamiento terapéutico que te ayude a entender y a redefinir ciertas cosas. Pero por más que yo te diga a ti, ama a tu pareja, como dice la literatura, la recuperación con pensamientos racionales no se da. ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces dicen los pasos. A mí me llegó así, yo llegué a un punto que dije, chale, así necesito de Dios. No, y fue otro proceso porque dije, no manches, ni le hablo, ni le creo. Pero neta, nadie más me puede ayudar. No, Rebeca, pues es que para que perdones solo Dios. Podrás perdonar, como mucha gente lo ha dicho, de dientes para afuera. Pero si no sanas por dentro, si no te llenas de amor, si no encuentras la paz, que solo esa lo da Dios, ni te lo da nadie, ni te lo doy yo, ni te lo da el padrino, ni te lo da el conferencista, ni te lo da nadie, te lo va a dar Dios interiormente a través de que lo descubras y le creas. Y yo, puta. Bueno, pues ¿cómo conozco a Dios? Yo todavía así de, pues, ¿cómo le hacemos? Porque es un proceso que yo no había descubierto y yo no sabía y no tenía una buena relación con Él. Y no lo conocía. Y para mí Dios nunca estuvo conmigo. Para mí Dios nunca me ha escuchado. Para mí en ese entonces, te estoy hablando de ahí, pues yo tendría como unos 25, 26 años. Ya no voy a decir hace cuántos años. Fue un proceso bien complicado. Porque yo sí fui de las personas que hacía como que creía en Dios, pero no creía en Él, Rezaba, no sentía nada. Iba a los retiros, no sentía nada. Me metía a las oraciones, no sentía nada. Me costó muchos años, porque después de ahí empecé a ir a religión. Me empecé, como yo lo he dicho y siempre lo he dicho aquí, yo fui con los testigos de Jehová, fui con los cristianos, estuve en una comunidad judía, iba a las adoraciones. Yo buscaba incansablemente a Dios, porque iba y no sentía nada. De verdad se los juro, no sentía nada. Para mí era, ¡ta madre! Pues entonces sí tienes tiempo para los demás, pero para mí no. O sea, ¿qué chingados hice? Me costó más ese proceso de perdonarme a mí. Y creo que cuando lo logré, después de un tiempito, entendí la palabra de la verdad te hará libre. Entendí muchas cosas de la Biblia. Y no es que Dios no me quería perdonar. Es que mi egoísmo durante todos esos años no quería dejar entrar a Dios. Yo era
y soy una persona muy racional. Entonces para mí era, todo lo cuestionaba. Yo creo que yo llegaba entre las cuestiones de los agnósticos. Los ateos no creen en Dios. Los agnósticos te dicen, no niego la existencia de Dios, pero compruébame que existe, demuéstrame que existe, ¿dónde está? Y creo que yo mucho tiempo estuve en esa etapa. O sea, yo iba a retiros y veía a la gente que lloraba y sentían a Dios, y los cristianos hasta caían en descanso y el Espíritu Santo, y yo decía, puta, ¿por qué yo no siento nada? O sea, ¿por qué no se me mete a mí? Y eran porque era muy pinche irracional. No podía dejar entrar a Dios en un pensamiento humano. Porque tú todavía en algunos puntos, bueno, no tú, no digo directo, pero yo tenía conceptos de Dios en mi mente. Entonces tenía un Dios encasillado, en un Dios castigador, en un Dios del pecado, en un Dios que anda detrás de ti, en un Dios malo, en un Dios selectivo. Tenía muchos conceptos desde Dios y hace cuenta como que tenía a Dios prisionero, porque no lo dejaba ser. De hecho, no lo podía conocer, porque ante cualquier concepto que me dieron cuando fui con los testigos de Jehová, cuando fui con los cristianos yo decía, es que ese Dios suena bien bonito, pero porque yo no lo siento, porque yo no lo conozco. Y luego, como tu racionamiento o tu racionalización empieza, ay, pinches mentirosos, nomás bailan y se hacen güeyes. Y mientras no conectaba, mientras estaba criticando, mientras juzgaba, mientras había liberaciones, adoraciones, yo no podía dejar entrar a Dios. Tu racionalización, tu pensamiento, los pensamientos racionales que dice aquí, le impiden la entrada a Dios. El concepto inclusive mismo que tienes de Dios, a veces le impide la entrada a Dios. Yo necesito primero, cuando yo llegué al punto de que estaba cansada, y sí llegué al punto en decir, ya no puedo más, o sea, de verdad, me voy a volver loca. Yo le decía a muchas personas que, aunque no lo crean, yo sí era la peor, como lo he dicho, la persona más tóxica, más negativa, más conmiserada. Han oído que estaba mega enamorado. Bueno, es de puro pendejo, sí, pero mega resentida con mi hermano, el más grande, que ni me pelaba en el pinche mundo y ni mis papás, pues yo estaba resentida. Que en mis ideas me inventé pinches historias que no me querían, que solo me utilizaban, que bueno, estaba bien pinche loca. No digo que ya estoy al 100 acá, pero bien controladilla en unas cosas así. Pero era la persona más aprensiva que te podrías imaginar, más con apegos, con resentimientos, chismosa, pues todo lo que te puedas imaginar en algún punto. En mi etapa de juventud, yo, bueno, no todo, porque hay algunas cosas que sí no hice, pero la mayoría sí. Y cuando llega el punto en que tú dices aquí, tienes que derrotarte ante ti en emociones y pensamientos, me costó mucho trabajo admitir que yo llegué en algún punto a odiar a algún integrante de mi familia, que yo llegué a desear a muchas personas que no vivieran, que yo en algún punto de mi juventud llegué a tomar cosas que no eran mías, que yo me involucré con personas que estaban casadas, que yo o sea, empecé a ver toda esa, que ya lo ves como en un cuarto paso, que todavía vamos en el primero, pero me estoy adelantando. Cuando empiezas a hacer todo ese inventario de vida y a sacar toda esa porquería que traes, entonces puedes empezar a limpiar tu mente y dejar que Dios entre, porque llegó un punto en el que dije, las fuerzas humanas no me ayudan, no me han ayudado, no me queda más. De hecho, yo no lo hice porque creía, no me quedaba más, de verdad se los digo, o sea, pues nomás me queda Dios. Y a pesar de que ya lo he buscado en un chingo de religiones, dije, pues el que salga, güey. De hecho, hay una parte en la literatura de AA que dice que AA considera que es más fácil ayudar al que nunca ha tenido fe, porque se va a todas, que al que tuvo fe y la perdió. Porque esos también tienen un problema, un resentimiento con Dios. Y yo creo que todos, son muy pocos los casos de los que nunca han tenido fe y llegan, y sí los conozco algunos. Yo le decía en algún punto,
la gente que toca un fondo de sufrimiento, que llega y dice, ya lo que me digas, quiero sanar. Y a veces Dios se manifiesta a la primera. A algunos nos toca ir de puerta en puerta, año, partirte la madre. Y no tiene que ver con Dios, porque entonces el egoísmo, nuestra neurosis, nuestras emociones, nuestro sufrimiento, sí tiene un fin aquí. Mientras tú no aceptes la realidad, el sufrir aquí, lo que te haga sufrir aquí, o sea, el sufrimiento te va indicando o te va saturando de dolor y te va a llevar a un punto en que toques fondo, como dicen ellos, y cada quien en medida de su propia vida, hasta que sueltes y digas, me declaro incompetente, de verdad no puedo. Esa es la verdadera derrota, Ya no es hacia el exterior. Es bien fácil, bueno, lo digo es muy sencillo ver el problema afuera, pero verlo dentro, encontrar este sufrimiento cara a cara y hincarte y decir, yo estoy mal. O sea, ya voy a dejar de culpar al de afuera porque yo sufro. Ya voy a dejar de justificar lo que hace el de afuera para darle un sentido a mi vida o sufrimiento. Ya voy a dejar de depender del de afuera para poder aceptar lo que yo me permito sufrir. O sea, el sufrimiento que yo vivo es, ahora sí que está ahí para enseñarnos que no somos poderosos, que no tienes nada, que eres un simple mortal. Que tu mente crea que no, es otra cosa. Que tú creas que todos somos pendejos menos tú, es otra cosa. Que tu mente crea que sabes, es otra cosa. Y mientras sigas creyendo eso, van a seguir sucediendo acontecimientos en tu vida que te van a hacer sufrir un chingo. Hasta que no admitas que no puedes. Y hasta que no admitas en ti que todavía, aunque lo digas, tú quieres en el fondo seguir controlando, tú quieres seguir teniendo la razón, tú quieres seguir teniendo este sentimiento de que las cosas se hagan como tú quieres. Y por eso esta literatura dice, es que el principal enemigo para que tú puedas sanar es el egoísmo del ser humano, nuestro ego, la dimensión de nuestro ego, la dimensión de lo que tú desproporcionas los problemas o la realidad, como le quieras llamar, es la dimensión en el sufrimiento que tú generas y es la dimensión a lo que tú te tienes que derrotar en forma personal. Yo tengo que descubrir mis emociones malas, como dice este libro, para poder ver ante las que me tengo que derrotar. Y tengo que empezar a verme a mí, o sea que deja de ver el problema de afuera, empieza a verte a ti. Mi control, mis heridas, mi pasado. Inclusive yo les diría hagan su listita porque eso te va a servir mucho. Porque en medida en que tú descubras qué tan aferrado eres, qué tan apegado eres a cosas, personas, es la medida de tu apego, viene de ego. Entonces la razón de todo es el egoísmo. Y cuando tú no aprendes a trabajar con el egoísmo, cuando tú... es que aquí venían unas cosas que hablaban de egoísmo, entonces ahorita las estaba buscando. Cuando tú no sabes o no te has visto como una persona que no puede, te va a costar mucho trabajo. Y creo que la mejor forma es descubrir las emociones. Voy a leer un punto que dice aquí. Este es el libro azul, el que está todo roto. Dice: la persona está concentrada en sí mismo, es un egocéntrico, como dice la gente en la actualidad. Es como el hombre de negocios retirado que solo quiere que todos lo atiendan o le hagan caso a sus necesidades. Voy a brincarme una parte. Cualesquiera que sean nuestras protestas,
¿No estamos la mayoría de nosotros preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos, por nuestra autoconmiseración? Egoísmo es concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de todas las dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros, pero no nos damos cuenta que esto es lo que sentimos nosotros para nosotros mismos. Una vez en el pasado tomamos decisiones egoístas, que eran las que nos han llevado a estar en el punto donde estamos sufriendo, siempre pensando en nosotros y en nuestro beneficio. Así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros. Y las personas que tienen un problema emocional o de cualquier adicción son un ejemplo de la obstinación desbocada. Aunque él piense que no es así, por encima de todos los alcohólicos, bueno, este habla de alcoholismo, es el de AA, todas las personas tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible. Y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarnos completamente del yo. Lo voy a repetir esa parte. Por encima de todo, nosotros tenemos que librarnos del egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible. Y luego hay una parte en el 5º capítulo, que lo menciona este libro también, de cómo trabaja los 12 pasos. Creo que ya lo había leído anteriormente, pero hay muchas gentes que se acaban de integrar. Y creo que lo voy a leer tal cual, porque todo lo describe muy bien. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que en eso recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honrados consigo mismos. Bueno, lo voy a leer de corrido, luego voy a dar algunos puntos. Hay seres desventurados como estos, no son culpables, por lo que parece han nacido así. Por su naturaleza son capaces de entender y de realizar un modo de vida que exija la más rigurosa honradez. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad de ser suficientemente honrados. Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Nosotros nos resistimos a algunos de ellos. Creíamos que podríamos encontrar el camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por eso que te suplicamos con todo el ahínco que pueda animarnos, que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reservas. Recuerda que tratamos con el alcohol, enfermedad emocional, emociones, bueno, es que este libro es de AA y luego se me va. Pero recuerda que tratamos con el problema que tengas. Astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder. Dios. Ojalá lo encuentres. Y así lo dice, tal cual. Bueno, si ven, todo ese pedazo lo tengo subrayado. Dicen ellos, rara vez hemos visto fracasar a alguien que se pueda recuperar en este programa de 12 pasos. De verdad, y yo lo veo rara vez. Pero los únicos que no se recuperan son los que no tienen la capacidad de ser honrados. Y para ser honrados, necesitas decir la verdad. Y si me voy a la Biblia, dice que la verdad te hará libre. Pero tu verdad, sin emociones, sin conmiseración, sin resentimiento, sin todas estas emociones, odio, tristeza, amargura, tu verdad. Y entonces dice, nuestras historias expresan cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Yo a veces les digo a muchos,
a mí de verdad no me causa ya nada decir mi pasado, si me metí con hombres casados, si robé porque lo hice en los 18 años, hice fraudes en mi trabajo, si tuve una violación, si odiaba a mis hermanos, si a mí no me causa el decir las cosas porque ya las trabajé, ya las liberé, ya llevé mi proceso. Pero me ha tocado personas que de repente, como dice ahí, nuestras historias expresan cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Y a mí me toca personas que les digo, a ver, tú tienes que entender algo, tú estás llevando el proceso, tú hoy eres una persona nueva, pero a mí, yo, Rebeca, todavía tengo personas que siguen viendo a la Rebeca de 18 años, que siguen viendo en la que no confían, en la que fue una hija de la chingada. Pues yo no puedo hacer porque la gente crea que cambié. Ese proceso es mío. Si tú estás esperando la aprobación de los demás, nunca vas a avanzar, porque el proceso es personal. El que se tiene que perdonar eres tú, el que va a sentir la liberación eres tú, el que va a empezar a tener esta parte de yo soy ahora sí, eres tú, el que se tiene que reestructurar eres tú. Yo a veces digo, uy, si en mi casa supieran todo lo que llegué a hacer, no hombre, me vuelven a correr, bueno, ya no vivo ahí, ¿verdad? Pero me vuelven a correr, y en algún punto digo, bendito sufrimiento, y ojalá, y qué bueno que no se lo enteraron todos mi familia, pero es lo que me tocaba vivir para llegar en donde estoy. ¿Por qué? No sé, ya lo solté, ya se lo di a Dios. Me costó muchos años estar en grupos. Y yo me acuerdo que mi familia me decían, ¿pero qué tanto vas al grupo? Y yo, puta, es que estoy bien loca. Y si no, imagínate, si no voy a... Si así, y se los digo, o sea, y después, no el grupo fue la solución, Lo digo en serio, o sea, yo duré años yendo a los grupos, Navidades, Día del Padre, Día de la Madre, me iba a la experiencia, quería salvar a todo el mundo, pero no me salvaba yo, o sea, yo iba porque yo no encontraba respuestas para mí, y porque después, por la vida, por lo que tú quieras, conocí a otras personas, alguien que sí me enseñó el programa, que empecé a sanar, me empezó a ayudar a sanar, y después me fui a dar con un sacerdote francés, y me fui de pinche misionera, y quería salvar el mundo, y me fui a trabajar con él, y bueno, ha sido un proceso que Dios me ha llevado, y hoy estoy sumamente agradecida con eso, y me siento una persona muy bendecida, pero dice ahí, tus historias se expresan, yo ya no soy esa persona, y tú tienes que vivir ese proceso, pero para vivir ese proceso dice que te tienes que derrotar, y la derrota más dolorosa es cuando haces el proceso de cuarto paso, Cuando ves tu vida y dices, puta, sí lo hice. Y yo me acuerdo que pues es un proceso de escribir, yo lo hago mucho en los que están en sesiones conmigo, en terapia, y de repente es este proceso de sacar la verdad, de verdad te libera, perdón por el pleonasmo, pero dice un punto ahí, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas, tú todavía crees que puedes solo, aférrate a esa pinche idea. Y ahí dice, hasta que nos deshicimos de ellas sin reservas. Hasta que tú te canses y te convenzas que no puedes, dale, güey, ve y pártete tu madre, sigue sufriendo. Resiste el sufrimiento a ver cuánto te da el pinche cuerpo, la salud, las emociones, la mente, y a ver si no quedas pinche enfermo o loco. Yo a veces les digo a algunos. O sea, si tú todavía crees que puedes solo, si te quieres aferrar a esa idea, dale, güey, vete. Déjalo cuando tú quieras. O deja esa conducta cuando tú quieras, pero dice ahí que hasta que nos deshicimos de ella sin reservas. Y entonces dice, recuerda que tratamos con, pues no, el problema que tú le quieras poner, ¿no? Yo le voy a poner emociones. Recuerda que tratamos con las emociones, astutas, desconcertantes y poderosas. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá lo encuentres. De hecho, yo lo leía y decía, puta, ojalá lo encuentres, o sea que es un pedo encontrar a Dios, y pues, a mí sí me costó, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero creo que en ese punto, esa es la principal derrota que te tienes que llevar el día de hoy en la junta, ante ti, ante tu ego, ante tu sabiduría, el que tú crees que sabes todo, el que tú, estoy hablando de mí, porque todos son pendejos, nadie sabe,
Cuando yo llegué a los grupos de neuróticos anónimos y leí y decía, yo les digo que yo llegué a un grupo de AA, me salí de ese grupo y me fui a neuróticos anónimos porque yo quería seguir bebiendo. Y yo dije, no, pues mejor me voy allá. Cuando llegué a neuróticos anónimos y empecé